Vamos a abordar ahora otro subtema que viene siendo el de susceptibilidad, permitividad relativa y campo eléctrico de ruptura. Esto es a lo que se le conoce como las constantes dieléctricas. Ya mencionábamos previamente que había una relación entre dos vectores muy característicos, uno que tiene que ver con otro, que son la polarización eléctrica y el campo eléctrico. Hasta ahora, lo que sabemos es que la polarización eléctrica incrementa conforme hay un campo eléctrico presente en un material dieléctrico. Entonces, así decimos que la polarización eléctrica es directamente proporcional al campo eléctrico que está afectando al material. Vamos a poner eso aquí en nuestras notas. Esto lo podemos denotar de la siguiente manera. Tenemos que la polarización eléctrica, denotada con un vector P mayúscula, es directamente proporcional al campo eléctrico, un vector denotado con una E mayúscula. Ahora, ya habíamos hablado de la constitución microscópica de los materiales dieléctricos. Están constituidos por moléculas que por sus enlaces se pueden considerar como si fueran dipolos. Entonces, la polarización decimos que también depende de la rigidez con la que las cargas estén dispuestas en los átomos. Esto se relaciona con una cantidad adimensional que llamamos susceptibilidad eléctrica, que se denota con la letra G o chi griega, subíndice E, así es como la vamos a estar denotando. ¿Esto qué implica? Que así la polarización es directamente proporcional a este número adimensional y al campo eléctrico. Pero ¿cómo? La susceptibilidad es una constante que depende del material eléctrico que estemos utilizando y es adimensional. No podríamos todavía quitar esta relación de proporcionalidad. Para poder quitar esta relación de proporcionalidad, tenemos que proponer un- una constante dimensional. Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y esa constante cuál tendría que ser? Y la respuesta está en qué unidades necesitamos que tenga. Vamos a escribir eso para justamente posteriormente buscar esa constante que va a quitar la relación de proporcionalidad. Vamos a buscar aquí precisamente la letra griega con la que vamos a denotar la susceptibilidad. Y como les mencionaba, entonces aquí seguimos con esa relación directamente proporcional sin poderla quitar, ya que la susceptibilidad es adimensional. ¿Pero qué es la susceptibilidad? Se refiere a la capacidad de un dieléctrico para polarizarse ante la presencia de un campo eléctrico. Hemos mencionado que cuando hay un campo eléctrico que está afectando a un dieléctrico, ocasiona que por una fuerza, por fuerzas eléctricas, ocasiona que sus moléculas cambien su momento dipolar. Esto quiere decir que cambia la orientación de sus dipolos o moléculas que lo constituyen. Entonces, no todas las moléculas se van a ver afectadas, algunas sí, otras no en todo,
por completo, por lo tanto no se van a orientar todas de la misma manera y es ahí donde decimos que es susceptible, ¿sí? ¿Qué tan susceptible es un dieléctrico a la presencia de un campo eléctrico? Bien, entonces estamos en la búsqueda de esa constante que nos va a permitir realizar una igualación. Vamos a proponer una constante K. Entonces podríamos ahora sí quitar la relación de proporcionalidad, poner una igualdad y nos quedaría que la polarización eléctrica es igual al campo eléctrico por la susceptibilidad y por esa constante. Vamos a decir, para fines de la búsqueda de cuál es esa constante K, vamos a decir que P mayúscula es el módulo del vector P mayúscula, o sea, de la polarización eléctrica, y que E mayúscula es el módulo del vector de campo eléctrico. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque vamos a trabajar con toda la parte escalar de la expresión anterior, o sea, sacando módulos a esos vectores. Así nos quedaría el módulo de la polarización es igual a la constante K por la susceptibilidad eléctrica por el módulo del campo eléctrico. Despejemos de esta expresión a la constante K y nos quedaría como el módulo de la polarización entre la susceptibilidad por el módulo del campo eléctrico. Ahora sí, hagamos un análisis dimensional. Lo que estamos buscando son las unidades de esa constante K, que vienen dadas por las unidades de la polarización. Vaya, aquí estamos trabajando con su módulo, vienen siendo las mismas que las de la polarización. La susceptibilidad es adimensional y del módulo o magnitud del campo eléctrico, que son las mismas unidades que las del campo eléctrico. Así entonces, tendríamos, por lo que ya sabemos, que las unidades de la polarización son coulomb sobre metro cuadrado, la susceptibilidad es adimensional, bueno, esto se representa con un 1, y las unidades del campo eléctrico, vamos a trabajar estas, Newton sobre Coulomb. Un poquito de aritmética y llegamos a la conclusión que las unidades a constante K son coulombs cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Pero hay que recordar todo lo que sabemos hasta ahora. Hemos trabajado con una constante muy particular que está inmersa en otra constante que conocemos como la constante de Coulomb. Y esa constante que hemos utilizado la hemos denominado la permitividad eléctrica del vacío o del aire. Y observemos que precisamente aquí surgieron esas unidades, las unidades de la permitividad del aire. Así identificamos que entonces la constante K viene siendo dicha permitividad. Vamos a escribirlo por acá. Por lo tanto, la igualdad o ecuación que estamos buscando es la siguiente. La permitividad eléctrica es igual a, perdón, la polarización eléctrica es igual a la permitividad eléctrica del vacío o del aire por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Por fin hemos quitado esa relación de proporcionalidad y llegamos a esta expresión en donde resulta evidente que se relacionan la polarización y el campo eléctrico. Vamos a dejar claro aquí que epsilon sub 0 viene siendo la permitividad
eléctrica del vacío o del aire, como lo hemos venido trabajando. Entonces, llegó el momento de hablar de otra constante dieléctrica más, la permitividad eléctrica. Indica la medida en la que se forma un campo eléctrico en el interior de un dieléctrico. Ya habíamos mencionado que por la polarización a nivel macroscópico que sufre un dieléctrico inmerso en un campo eléctrico, va a permitir esta situación que se forma en su interior un campo eléctrico inducido. Este campo eléctrico inducido va a tener la misma magnitud pero sentido opuesto al campo eléctrico en el cual fue inmerso el dieléctrico. Entonces, por fin le hemos dado una interpretación a esa constante dieléctrica que venimos manejando bastante. Vamos a dejarlo claro. Bien, aquí llegó el momento de generalizar este concepto de permitividad eléctrica porque no es únicamente aplicable al aire o al vacío, o sea, tenemos un montón de dieléctricos. Entonces vamos a definir la permitividad para cualquier otro dieléctrico distinto del vacío o del aire y lo vamos a denotar con simplemente epsilon. Así entonces surge otro concepto más, otra constante dieléctrica llamada permitividad relativa, la cual vamos a denotar con la letra K, subíndice. También se puede esto denotar con una epsilon subíndice R. Nosotros no lo vamos a trabajar así, pero por si lo llegan a ver en algunos textos, también es válido. ¿Y cómo se define? La permitividad relativa, como su nombre le indica, es relativa a otro valor. Y es comparar la permitividad de cualquier otro dieléctrico con la del aire o vacío. Así entonces, la permitividad relativa la vamos a calcular con el cociente de la permitividad eléctrica de cualquier dieléctrico entre la permitividad del vacío. En pocas palabras, o sea, podemos decir que la permitividad relativa nos está indicando cuántas veces es mejor dieléctrico que con respecto al aire el dieléctrico que estemos utilizando. Es una manera muy sencilla de interpretarlo. Y hay una relación entre la susceptibilidad y la permitividad relativa. Aquí podemos ver que por el cociente que estamos realizando para la permitividad relativa es un número adimensional. Y habíamos dicho que la susceptibilidad también es un número adimensional. Así entonces podemos definir a la susceptibilidad a partir de la permitividad relativa. Y tenemos que la susceptibilidad es igual a la permitividad relativa menos uno.
Vemos que la permitividad relativa y la susceptibilidad son constantes de los dieléctricos que se refieren a cómo se van a comportar ante la presencia de un campo eléctrico. Por una parte, la susceptibilidad se refiere a cómo va a polarizarse el dieléctrico, mientras que la permitividad se refiere a la medida de, del campo eléctrico inducido que se produce debido a esa polarización. Entonces, por eso están íntimamente relacionadas estas dos cantidades relacionadas con los dieléctricos particularmente. Vamos a continuar con este arreglo muy característico debido a la relación que tiene con la definición de un capacitor, un arreglo de dos placas planas y paralelas separadas por un dieléctrico, para entonces llegar a una expresión que nos permite relacionar a la magnitud del campo eléctrico con la densidad superficial de carga en las placas. Esto es algo que ya hemos trabajado previamente, incluso dedujimos el modelo matemático que se refiere al campo debido a dos placas planas y paralelas. Aquí, de esa expresión, vamos a tomar únicamente la magnitud. Y permite corregir la magnitud del campo eléctrico entre una placa con densidad superficial. Bueno, aquí vamos a asumir que las dos placas están teniendo la misma carga en magnitud, únicamente con signos opuestos, ¿sí? Haciendo esa aclaración. Esa densidad superficial de carga la vamos a denotar de la siguiente manera, un poco distinto a como la veníamos trabajando. Vamos a ponerle sigma subíndice P, asociándolo con la placa. Esto le vamos a dar también otro nombre. Y considerando aquí pues, que ya tenemos cualquier dieléctrico con permitividad epsilon. Así podemos definir que la magnitud, insisto, esto ya lo habíamos deducido antes, del campo eléctrico viene dada por el cociente de la densidad superficial de placa, si le podemos llamar también, entre la permitividad del eléctrico que se encuentra esas dos placas. A la densidad superficial de carga de las placas también se le conoce como densidad superficial de carga libre. ¿Y por qué libre? Porque no se está viendo afectada en ningún momento por la existencia del dieléctrico. No se ve afectada por nada, únicamente va a estar relacionada directamente con la diferencia de potencial que se le está suministrando a las dos placas planas y paralelas.
Disculpen, aquí voy a hacer la corrección. Nos referimos a sigma subíndice P. Como le decía, también se conoce como densidad superficial de carga libre. Y decíamos que debido a la presencia de las placas cargadas en el eléctrico hay una polarización que lo podemos ver así de manera macroscópica y esta polarización hace que se induzca carga eléctrica en las caras del dieléctrico más próximas a las placas cargadas. O sea que entonces ahí se está presentando carga distribuida por unidad de área sobre las caras que mencionamos de ese dieléctrico. O sea que hay una densidad superficial de carga inducida en el dieléctrico que vamos a denotar con sigma subíndice I. Y tiene una relación con la densidad superficial de carga libre. Y además, pues va a tener una, esta relación se va a dar por una constante dieléctrica que viene siendo la permitividad relativa. Así entonces, vamos a dar la expresión que se refiere a la densidad superficial de carga inducida. Y esta relación viene dada por la siguiente expresión. La densidad superficial de carga inducida es igual a 1 - 1 sobre la permitividad relativa multiplicado por la densidad superficial de carga libre. ¿Qué observamos? La permitividad relativa va a ser un número usualmente mayor a 1. Es adimensional. Eso quiere decir que tenemos un factor que está multiplicando a la densidad superficial de carga libre. Esto implica que nos está indicando cuántas veces es menor la densidad superficial de carga inducida con respecto a la de la carga libre en las placas. Como ya lo hemos comentado, debido a las propiedades del dieléctrico, pues esta inducción no va a ser del 100%, porque eso sería para el caso de un conductor. Y es por ello que entonces la carga inducida va a ser menor a la carga libre en la placa. Continuemos con este pensamiento de un arreglo de dos placas planas y paralelas separadas ahora por vacío. Entonces la magnitud del campo eléctrico entre las placas viene dada por la siguiente expresión. ¿En qué difiere con la que ya tenemos aquí representada? Bueno, aquí estamos considerando en que se tiene cualquier otro dieléctrico ajeno al aire o vacío. Pero ¿y qué pasa si en efecto que fuera aire ese dieléctrico? Aquí hay que tener otra consideración. Otra manera de calcular la densidad superficial de carga inducida en el dieléctrico viene dada por la siguiente relación. Vendría siendo la susceptibilidad eléctrica por la permitividad del vacío por la magnitud del campo eléctrico que afecta al dieléctrico. Así entonces, relacionando estas expresiones, podemos llegar a la magnitud del campo eléctrico considerando aire como dieléctrico, aire o vacío.
Como les decía, utilizando esos modelos, podemos llegar a la siguiente expresión. La magnitud del campo eléctrico entre las placas viene siendo la densidad superficial de carga libre menos la densidad superficial de carga inducida entre la permitividad eléctrica del vacío. Con esto observamos que la carga inducida en el dieléctrico depende de la magnitud del campo eléctrico que lo atraviesa. Lo podemos observar en esta expresión. Depende de la magnitud del campo eléctrico que lo atraviesa. Sin embargo, dicha carga no puede crecer indefinidamente. Esto debido a que la polarización del dieléctrico está limitada por sus propiedades. Tiene que ver con los dipolos que lo constituyen. Esto implica que llevará un valor de campo eléctrico para el cual el dieléctrico se ionice y se comporte como si fuera un conductor debido al desprendimiento de electrones. Si nosotros seguimos suministrando más y más energía al sistema en forma de carga, el campo eléctrico va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Por ende, su magnitud pues también irá creciendo. Y entonces aquí vemos, pues la carga inducida no puede ser infinita, o bien tampoco podría igualar a la carga libre en las placas. Así entonces definimos otra constante dieléctrica, que se conoce como campo eléctrico de ruptura, o también se dice rigidez dieléctrica. Vamos a escribir todo esto que mencionamos para tenerlo en nuestras notas. El campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico, a partir del cual un dieléctrico se comporta como un conductor debido a este desprendimiento de electrones, se denota con E mayúscula subíndice R. Esa es la rigidez dieléctrica. En el caso de este arreglo que venimos trabajando de dos placas planas y paralelas separadas a una distancia d, con una diferencia potencial, vamos a llamarle VAB, la rigidez dieléctrica del dieléctrico que separa las placas viene siendo el cociente de la diferencia de potencial máxima tolerable por el dieléctrico entre la distancia que separa las placas, que viene siendo
una distancia también asociada con ese dieléctrico. ¿Esto de dónde viene? Bueno, esta relación la podemos encontrar de del gradiente de la diferencia potencial con su relación con el campo eléctrico, aquí considerando que el campo eléctrico es uniforme entre dos placas planas y paralelas. De ahí entonces vamos a escribir esa definición para poder encontrar a la rigidez dieléctrica. Entonces, a escribir esa expresión que lo relaciona, pues viene siendo el cociente de la diferencia de potencial máxima entre la distancia que separa a esas placas. Vamos a entender este fenómeno. Para ello, retomemos el modelo de dos placas planas y paralelas. Hagamos unos esquemas, sí, para que quede más claro por qué existe este fenómeno de rigidez dieléctrica y a qué se refiere. Aquí dibujamos una vista ya sea lateral o una vista superior de este modelo de placas planas y paralelas separadas por un material dieléctrico. Y estamos asumiendo, bueno, más bien estamos asumiendo que aquí no está pasando absolutamente nada. ¿A qué me refiero? A que las placas las vamos a tener neutras en cuanto a carga se refiere. Esto lo vamos a anotar de la siguiente manera. Primero voy a colocar el dieléctrico que está separando a estas dos placas o electrodos, para también dejar claro que están neutras eléctricamente hablando. Vamos a anotar la misma cantidad de carga positiva como de carga negativa en cada una de ellas. Voy a tratar de ser lo más detallado en estos esquemas. Y vamos a dibujar la constitución microscópica del dieléctrico. Por ahí tenemos moléculas, dipolos, con ciertas orientaciones. En este caso voy a dejar explícito el dipolo, colocando los signos de las cargas que los constituyen. Ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente paso sería suministrar una diferencia de potencial entre esos dos electrodos. Vamos a ver si podemos manipular este mismo esquema para
Verlo aquí mismo. Ahí lo tenemos. Vamos a hacerle algunas adecuaciones. Porque ¿qué pasa si hay una diferencia potencial? Vamos a tener que las placas o los electrodos van a quedar cargados eléctricamente. Por una parte, la carga negativa migraría del electrodo A al electrodo B y la carga positiva migraría entonces del electrodo B al A. Esto es como una idealización, ¿sí? Porque más bien quienes migran son las cargas negativas únicamente, pero así también se puede modelar. Dichas placas quedan igualmente cargados en magnitud, pero de signos opuestos. Y aquí hay algo que todavía nos falta de notar. ¿Qué es lo que pasa con esos dipolos? Por lo que hemos venido comentando y trabajando, se reorientan debido a la interacción con el campo eléctrico entre esas dos placas. Por inducción, la carga negativa quiere estar con la carga positiva y la carga positiva quiere estar con la carga negativa. Pero no todos los dipolos van a ser perfectamente orientados. Este fenómeno es lo que conocemos como la polarización eléctrica. Ahí tenemos la orientación. Pero aquí hay que hacer una consideración. La diferencia de potencial entre los electrodos tiene que ser menor a la diferencia de potencial máxima que tolerará el dieléctrico antes de comportarse como si fuera un conductor. Vamos entonces con una siguiente representación, porque nos falta un caso. ¿Qué pasa si la diferencia de potencial entre los electrodos fuera mayor que la diferencia de potencial máxima tolerable por el dieléctrico antes de comportarse como un conductor? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, nosotros lo que allí estaríamos pensando es hacer que esos dipolos que no fueron orientados perfectamente, pues lo que queremos es que se orienten ya, o sea, que queden bien orientados con respecto a las cargas de los electrodos. Para ello tenemos que incrementar el campo eléctrico. Acá vemos que depende de la diferencia de potencial que suministremos, pero ya hay otros dipolos que fueron orientados. Entonces, la fuerza eléctrica va a ser tal que ¡paz! Lo rompe. De ahí este fenómeno de campo eléctrico de ruptura. Y como está rompiendo esos dipolos, es por ello que decimos que los electrones fluyen o se mueven y por ello se comporta el dieléctrico como si fuera un conductor. Nosotros lo podemos ver experimentalmente haciendo un ensayo destructivo en donde colocamos entre dos electrodos a un dieléctrico, vamos suministrando una cierta diferencia potencial hasta el punto en el que observamos la manifestación de fuego o la manifestación de humo en el dieléctrico, y esto es debido a que se está liberando energía porque estamos rompiendo las moléculas de ese dieléctrico. Si posteriormente a este ensayo destructivo lo que hacemos es revisar al dieléctrico, vamos a observar que tiene una perforación, tiene un agujero. Entonces, literalmente lo estamos rompiendo. No quiere decir que haya un arco que lo atraviese, no es así. Estamos rompiendo al eléctrico, lo estamos obligando a que se reorienten las moléculas y pues estas ceden y se manifiesta en pérdida de material, pérdida de ese material. Fíjense qué interesante ese fenómeno.
Bueno, estoy aquí batallando con el borrador. Lo que quiero es simplemente colocar qué es lo que pasa en el interior de este dieléctrico, asumiendo que ahora tenemos un voltaje, una diferencia potencial mayor o igual a la máxima tolerable por el dieléctrico antes de comportarse como si fuera un conductor. ¿Y por qué se comporta como un conductor? Porque hay unos dipolos que, debido a la fuerza eléctrica, literalmente se rompen. En lo que hago este esquema, nosotros hemos visto alguna vez en nuestras vidas la manifestación de este fenómeno de manera natural en las tormentas, los llamados rayos. Un rayo, pues se debe a la presencia de una diferencia de potencial muy alta entre las nubes que están cargadas de agua y bueno, que hay movimientos convectivos debido a que son fluidos. Hay una diferencia de potencial con respecto a la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia de potencial puede ser tan grande que supere la rigidez dieléctrica del aire que separa el cielo con la Tierra, con el suelo, vamos a llamarla así. Y por lo tanto, lo que ocurre es que se rompe el aire que los separa. Eso es lo que está pasando. Aquí yo les dejo una tarea, vamos a llamarla así. Los rayos caen o suben. Los rayos caen o suben. Les invito a buscar videos en la red. Hay videos en donde con cámaras rápidas se observa la captura de un rayo y ahí es muy evidente la respuesta. Y con base en todo lo que estamos mencionando acerca de las propiedades de los dieléctricos, en particular la rigidez dieléctrica, se entiende el porqué de la respuesta. Los rayos caen o suben, o los dos, no lo sé. Entonces, usted lo dirá. Vamos a concluir ya esta parte que tiene que ver con las constantes dieléctricas y veníamos analizando capacitores. Y la pregunta final sería, ¿por qué un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico? Una pregunta que no habíamos resuelto, simplemente estábamos comprendiendo su constitución, una constante que lo define, que es la capacitancia, está relacionada con esa capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico o de carga eléctrica, como lo que queramos ver es válido. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la almacena? Y para poder dar respuesta tenemos que ver todo esto, el comportamiento de un conductor ante la presencia de un campo eléctrico. Ahora sí, por fin vamos a darle respuesta a esa pregunta. Regresamos al esquema más sencillo de un capacitor, vamos a hacerlo grandote, dos placas planas y paralelas, separadas por un material dieléctrico. Vamos a tener aquí el electrodo A, el electrodo B, y para hacerlo más realista, para suministrar una diferencia de potencial entre estas placas, tenemos que conectarlo a una fuente. Aquí estoy colocando que se conecta a una fuente de corriente directa. Precisamente va a suministrar esa diferencia potencial y va a obligar que haya un movimiento de las cargas y así entonces tenemos una placa con carga positiva
y otra placa con carga negativa. Y tenemos en medio un dieléctrico. Y este dieléctrico, por sus propiedades, va a sufrir una polarización. En algunas partes de él, así lo vamos a ver, porque no es un conductor. ¿Esto qué ocasiona? Que se permita la formación de un campo eléctrico inducido en su interior, que va a ser opuesto en dirección al campo eléctrico debido a estas placas. O sea que van a haber algunas líneas de campo que sí van a conseguir atravesar al dieléctrico. Y pensemos lo siguiente, ya llegamos aquí a la carga máxima que va a adquirir el capacitor debido a esta diferencia potencial. Quitamos esa diferencia potencial. Ya no le suministramos energía a nuestro capacitor. Vamos a hacer otro diagrama en donde podamos representar precisamente esto. Vamos a utilizar este mismo, le quitaremos algunos elementos que dibujamos. Vamos a omitir este campo eléctrico. ¿Por qué? Porque ya estamos quitando la diferencia de potencial suministrada por la fuente. Quitamos la fuente y veamos qué es lo que queda. ¿Ven lo que queda? Debido al fenómeno de inducción eléctrica, lo que va a quedar son las cargas inducidas en el dieléctrico. Esto debido a la interacción que tienen con los electrodos, ya que son conductores. Esto va a permanecer ahí hasta que no hagamos uso de esa energía almacenada en forma de campo eléctrico. ¿Y dónde está el campo? Es el campo inducido en el interior del dieléctrico. Vamos a dibujarlo. Tenemos por convención líneas de campo que van de carga positiva a carga negativa y observen que en este caso están en el interior del dieléctrico, digamos que hace que sostenga este fenómeno a la carga que queda en los electrodos, que es la que vamos a disponer como energía en este capacitor. ¿Y por qué ocurre todo esto? Por todo lo que ya mencionamos acerca de las características y comportamientos de los dieléctricos en presencia de un campo eléctrico. Para dejarlo más claro, tenemos lo siguiente. Obsérvese la placa positiva o la placa con carga positiva del capacitor, que es la que nos da una referencia de la carga que tiene el almacenar el capacitor. Observamos que hay carga, es diferente de cero. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber una diferencia potencial diferente de cero entre estos dos electrodos. ¿Y qué implica eso? Recuerden, nosotros sabemos que la energía almacenada en un capacitor está directamente relacionada con la carga y con la diferencia de potencial en el capacitor. Entonces, la energía es diferente de cero.
hemos descubierto por qué un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico.